Elías Thorne era un hombre que encontraba consuelo en la estructura, alguien para quien el caos no era más que un rompecabezas que aún no había sido resuelto. Como coordinador logístico de alto nivel en una de las firmas más importantes de la costa, su vida se regía por manifiestos de carga, rutas de transporte optimizadas y la implacable precisión del reloj. Elías no solo gestionaba el movimiento de mercancías a través de fronteras internacionales, sino que aplicaba esa misma mentalidad metódica a su vida personal. Su hogar, una estructura moderna de líneas limpias y ventanales amplios, era el reflejo de su éxito y de su estabilidad. Creía fervientemente que si uno cuidaba los detalles, el destino se encargaría de mantener el rumbo. Su esposa, Elena, era el eje sobre el cual giraba todo su mundo privado. Una mujer de una elegancia serena que parecía completar perfectamente la imagen de hombre realizado que Elías proyectaba. Para él, su matrimonio era el puerto seguro después de jornadas agotadoras, lidiando con huelgas portuarias y retrasos en las aduanas. Un contrato sagrado que, según su lógica, no presentaba fisuras ni riesgos de incumplimiento. Sin embargo, el equilibrio de su microclima profesional comenzó a tambalearse con la llegada de Marcus Vane a la dirección regional. Marcus no era un hombre de logística en el sentido tradicional, era un arquitecto de la imagen y un manipulador de voluntades. Su ascenso a la posición de mando directo sobre Elías no se debió a un conocimiento profundo de las cadenas de suministro, sino a una agresividad corporativa que la junta directiva confundía con liderazgo. Marcus era ruidoso, vestía trajes que costaban más que el salario mensual de un operario de muelle y poseía una sonrisa depredadora que siempre parecía esconder una burla. Desde el primer día, la fricción entre ambos fue evidente. Mientras Elías abogaba por la eficiencia y el respeto a los protocolos, Marcus buscaba atajos y resultados inmediatos que alimentaran su propio ego. Para Elías, Marcus era una anomalía en un sistema perfecto, un error de cálculo que tarde o temprano causaría un colapso, aunque nunca imaginó que ese colapso sería tan personal y devastador. La estrategia de Marcus para consolidar su poder incluyó la marginación sistemática de Elías a través de lo que él llamaba misiones estratégicas de campo. De repente, el hombre que coordinaba todo desde la sede central se vio obligado a viajar constantemente a terminales remotas y centros de distribución en provincias lejanas. Marcus justificaba estos desplazamientos bajo la premisa de que solo alguien con la experiencia de Elías podía supervisar la implementación de los nuevos sistemas operativos. Durante meses, Elías pasó más noches en hoteles impersonales y oficinas de puerto con olor a salitre que en su propia cama. La sospecha no nació de un evento explosivo, sino de una erosión lenta. Elena, que siempre había sido su apoyo constante, empezó a sonar distante en las llamadas nocturnas. Las excusas sobre el cansancio, las cenas con amigas que se prolongaban hasta la madrugada y un cambio sutil en su perfume, una fragancia más intensa y desconocida, plantaron la semilla de una duda que Elías intentó sofocar con lógica, pero que terminó germinando en el fértil terreno de la ausencia. El punto de quiebre ocurrió una tarde de martes, cuando Elías regresó de un viaje cancelado debido a una tormenta que había cerrado el aeropuerto local. Al entrar en su estudio, movido por un impulso que ni él mismo comprendía del todo, decidió revisar los registros del sistema de seguridad inteligente que él mismo había instalado meses atrás. Al principio, buscaba fallos en el sensor de la puerta principal, pero
terminó accediendo a las grabaciones de la cámara oculta que mantenía en el área común por razones de seguridad de la propiedad. Lo que vio en la pantalla de su tableta no fue un fallo técnico, sino la destrucción total de su realidad. En el sofá que habían elegido juntos, bajo la luz tenue de la sala, Elena se entregaba a Marcus Vane con una familiaridad que denotaba meses de traición. La risa de Marcus, esa misma risa que Elías escuchaba en las juntas de presupuesto, resonaba a través de los altavoces de la tableta como un eco de su propia humillación. Elías no gritó ni rompió nada. Se quedó inmóvil, observando cada detalle, cada caricia, procesando la información con la frialdad de un analista que acaba de descubrir un fraude masivo en sus libros contables. En lugar de irrumpir en la casa o hacer una escena cargada de adrenalina, Elías Thorne hizo lo que mejor sabía hacer: planificar una operación a largo plazo. Sabía que un enfrentamiento inmediato le daría a Marcus la oportunidad de usar su influencia para destruirlo profesionalmente antes de que pudiera reaccionar. Durante las siguientes 2 semanas, Elías vivió una doble vida con una disciplina aterradora. En el trabajo, saludaba a Marcus con la misma cortesía gélida de siempre, y en casa, besaba a Elena con una máscara de afecto que ocultaba un odio volcánico. Mientras tanto, utilizaba sus noches para recopilar pruebas, no solo grabaciones de la infidelidad, sino algo mucho más letal. Aprovechó su acceso a los servidores de la empresa para investigar las irregularidades financieras de Marcus. Descubrió que su jefe había estado desviando fondos de los contratos de transporte marítimo hacia cuentas fantasma. Elías trazó la ruta del dinero con la misma precisión con la que trazaba la ruta de un buque de carga. Cada factura inflada, cada soborno a proveedores, todo fue documentado y guardado en una bóveda digital cifrada. Estaba montando una trampa que no solo terminaría con el matrimonio, sino con la existencia misma de Marcus Vane como hombre libre. La mañana del encuentro final fue inusualmente tranquila. Elías le dijo a Elena que se dirigiría a la Terminal Sur para una inspección de 3 días. La vio despedirse con un alivio apenas disimulado, una visión que habría roto el corazón de cualquier otro hombre, pero que a Elías solo le sirvió para reafirmar su resolución. Condujo hasta un estacionamiento cercano, cambió de vehículo por uno alquilado y esperó. Vio llegar el coche deportivo de Marcus apenas 1 hora después de su supuesta partida. Esperó otros 30 minutos, dándoles el tiempo suficiente para sentirse seguros en su impunidad. La calma de Elías era absoluta mientras caminaba hacia su propia puerta, la llave girando en la cerradura sin hacer ruido. El aire dentro de la casa se sentía pesado, cargado con el olor del café que él no había preparado y un rastro de tabaco caro que Marcus solía fumar. Subió las escaleras con pasos medidos, sintiendo cada gramo de su peso contra la alfombra hasta llegar al umbral de la habitación principal. La confrontación violenta fue breve pero definitiva. Cuando Elías abrió la puerta, la sorpresa en los rostros de Elena y Marcus fue reemplazada rápidamente por un terror primario. Marcus, intentando recuperar su postura de macho dominante, saltó de la cama con una mezcla de arrogancia y miedo, pero Elías fue más rápido. El primer golpe no fue un acto de ira ciega, sino un impacto preciso que rompió el tabique de Marcus, enviándolo al suelo antes de que pudiera articular una sola amenaza. Elías no usó armas. Sus manos, endurecidas por años de trabajo técnico y una determinación fría, fueron suficientes. Elena gritaba en un rincón, una cacofonía de disculpas y súplicas que Elías ignoraba por completo. Cada vez que Marcus intentaba levantarse, Elías lo devolvía a la alfombra con una eficiencia brutal,
descargando meses de viajes solitarios y humillaciones profesionales en cada impacto. No fue una pelea, fue un desmantelamiento físico. Cuando Marcus quedó reducido a una masa de sollozos y sangre sobre el suelo de madera, Elías se detuvo, se ajustó los puños de la camisa y llamó a la policía, no para denunciar un crimen, sino para iniciar el siguiente paso de su protocolo. Cuando las autoridades llegaron, Elias Thorne los esperaba en la sala de estar con una calma que desconcertó a los oficiales. Entregó una declaración detallada, admitiendo la confrontación física, pero enmarcándola como una reacción ante la intrusión y la provocación en su propio domicilio, mientras sus abogados ya estaban en camino con copias de las leyes de legítima defensa y protección de la propiedad. Sin embargo, el verdadero golpe legal no fue por la agresión. Mientras Marcus era trasladado a un hospital bajo custodia por la denuncia de altercado, los documentos que Elías había filtrado de forma anónima llegaron a las manos del Departamento de Delitos Financieros y de la Junta Directiva de la empresa. Las declaraciones de Elías ante la policía fueron el menor de los problemas para Marcus. Elías había sincronizado la revelación de la infidelidad con la exposición de un esquema de corrupción multimillonario. Para cuando Marcus salió de la sala de urgencias, se encontró con una orden de arresto federal y la congelación inmediata de todos sus activos. Elena, por su parte, recibió la notificación de divorcio esa misma tarde, junto con una cláusula de moralidad que Elías había insertado en su contrato prenupcial años atrás, dejándola prácticamente sin nada más que sus pertenencias personales. El desastre profesional y financiero para Marcus Vane fue absoluto. La empresa, buscando distanciarse del escándalo, lo despidió de inmediato y colaboró con la fiscalía para asegurar una condena ejemplar. Marcus pasó de las suites de lujo a una celda de detención preventiva, esperando un juicio que destruiría cualquier rastro de su futuro. Elena, despojada del estilo de vida que tanto ambicionaba y repudiada por el círculo social que Marcus le había proporcionado, terminó mudándose a un pequeño apartamento en las afueras, viviendo de un trabajo administrativo básico que apenas cubría sus gastos. Elías, por el contrario, no se quedó a ver las ruinas. Utilizó la liquidación de sus acciones y el producto de la venta de la casa para financiar un nuevo comienzo. Había ejecutado su plan con la misma frialdad con la que despacha un contenedor a través del océano. Una vez que el destino es alcanzado, el proceso se cierra y se archiva. No había alegría en su victoria, solo la satisfacción técnica de un trabajo bien hecho. Meses después, Elias Thorne se encontraba sentado en la terraza de un pequeño café en una ciudad portuaria muy distinta, lejos de las intrigas corporativas y las traiciones domésticas. Había fundado su propia consultoría de logística, operando bajo sus propios términos y con una clientela selecta que valoraba su discreción y su precisión quirúrgica. A veces, al mirar los barcos entrar en la bahía, reflexionaba sobre los eventos que lo llevaron hasta allí. No se arrepentía de la violencia del enfrentamiento ni de la frialdad de su venganza. Entendía que, en el gran esquema de las cosas, hay personas que son como nudos en una red de distribución. Si no los desatas, terminan por estrangular todo el sistema. Él simplemente se había encargado de cortar el nudo. Elias Thorne ya no buscaba la perfección en los demás, solo la mantenía en sí mismo. Su vida ahora era una ruta trazada con claridad, libre de interferencias y de errores de cálculo, un flujo constante de días tranquilos donde el único reloj que importaba era el suyo propio. La traición de Elena y Marcus había sido, en última instancia,
el catalizador de una optimización necesaria, un ajuste de inventario existencial que lo había dejado más ligero y por primera vez en su vida, verdaderamente dueño de su propio destino. Mientras terminaba su café y observaba cómo el sol se ponía sobre el horizonte, Elías sabía que el pasado era solo un manifiesto ya entregado y que el futuro, por fin, era una carga que estaba completamente bajo su control.